Hola, vamos a presentar dos experimentos, uno que tiene que ver con calibración de material volumétrico y otro de estadística descriptiva de tabletas, en donde se usa bastante la balanza analítica de 4 dígitos. En los experimentos de química es muy importante la experimentación y algunas de las operaciones de laboratorio más comunes, que por lo tanto hay que saber hacer muy bien, son la de pesar en una balanza analítica y pipetear correctamente un líquido, sobre todo en aplicaciones de química analítica. Una buena práctica de laboratorio es hacer repeticiones de las mediciones. Es por ello que en esta actividad experimental se hacen mediciones repetidas de masa y longitud con finalidades diferentes. Una de ellas es calibrar material de vidrio y lo vamos a hacer con dos procedimientos diferentes. Y la segunda sería analizar que las magnitudes de masa y longitud, pero en este caso de masa, de tabletas comerciales, cumple con lo esperado. Primero vamos a ver cómo se usa este instrumento que se llama propipeta o perilla de succión de 3 válvulas. La primera válvula es la etiquetada con la letra A, que es para desalojar el aire de la perilla sin interaccionar con el líquido que se va a pipetear, que se pipetea desde abajo. La otra válvula, la segunda, es la válvula S, que sirve para succionar el líquido que se va a tomar con la pipeta desde la parte baja y llevarlo a su marca de aforo. La tercera y última válvula es la válvula etiquetada con una E, que sirve para empujar el líquido que se va a tomar con la pipeta y llevarlo a la marca de aforo, o bien para depositarlo en el recipiente destinado para contener el volumen que se tomó con la pipeta. Recuerden que en la pipeta se pone en esta parte del instrumento. Muy bien, pues tenemos aquí una pipeta de 10 mililitros, se llama pipeta volumétrica, y vamos a enseñar cómo tomar el volumen con un instrumento que es la propipeta o perilla de 3 válvulas. Una válvula que es la A, que es para vaciar el aire, y otras 2 válvulas, la de succión y la de salida o empuje. Entonces colocamos la propipeta en la pipeta, la vaciamos de aire y hay que tomar el volumen. La pipeta debe estar introducida siempre en el líquido y vamos a llevar hasta la marca que se llama aforar a 10 mililitros. Si nos pasamos, podemos con la válvula de succión sube y con la válvula de empuje baja. El menisco tiene que quedar en el nivel marcado en la pipeta. Entonces ya podemos vaciar la pipeta con la válvula de empuje o E. Así es como se maneja la perilla o propipeta. Ahora vamos a explicar cómo se va a hacer la calibración de la pipeta volumétrica de 10 mililitros. ¿Por qué deben calibrarse los instrumentos volumétricos? Deben calibrarse para saber con exactitud y precisión qué volumen se está dispensando o se está almacenando según sea su función en el laboratorio. En esta actividad, los alumnos van a calibrar una pipeta volumétrica de 10 mililitros y para ello van a usar dos procedimientos. El procedimiento 1 es el típico y el que normalmente se estandariza y da lugar a normas de aplicación. Funciona haciendo mediciones repetidas de la masa asociada al volumen dispensado. El procedimiento 2 consiste en hacer una gráfica de volumen real calibrado como función del volumen nominal que vamos a tomar con el instrumento que queremos calibrar. Vamos a explicar cómo funciona el procedimiento 1.
coloco un recipiente limpio y seco dentro de la balanza que ya fue nivelada y que arrojó una lectura de 0 estable cuando no hay nada en el platillo. Después de eso, se oprime el botón de tara y lo que ocurre es que la lectura de masa que había del recipiente, este vaso de precipitados, ahora se transforma en un 0 porque se compensa la lectura que se ve en esta pantallita. Después de eso ya tomo la alícuota de 10 mililitros de agua. Normalmente la calibración se hace con agua pura. Ya que llevé al aforo, a la marca, el volumen de la pipeta, deposito todo el volumen de la pipeta en el recipiente que está en la balanza. Ya que vacié hasta la última gota de la alícuota, cierro las puertas y tomo la lectura de masa de esa alícuota. También mido la temperatura a la que se encuentra el agua y después de eso vuelvo a tarar el recipiente dentro de la balanza, de manera que ahora la lectura de 0 es para el recipiente con 10 mililitros de agua. Y vuelvo a repetir la operación de tomar el 10 mililitros otra vez con la pipeta, deposito esos 10 mililitros en el mismo recipiente y mido la masa, pero la masa que mido solo corresponde a 10 mililitros que acabo de agregar en el vaso. Mido también la temperatura, taro y repito estas operaciones el número de veces que sea necesario. Es una balanza analítica de 4 dígitos. Va a prender la balanza. Ahí en el display se muestra la capacidad de 210 gramos y se espera uno a que se haga, la escala llegue a ceros. Si hay fluctuación del último dígito de la 10 milésima de gramo, pues no importa. Ahí en esa parte hay una burbuja de aire que debe quedar centrada, concéntrica, en el centro del círculo para decir que está nivelada. Si no está nivelada hay que apagar y volver a empezar. Entonces, ven ustedes cómo fluctúa mucho la última decimal. Es porque la balanza ya es vieja y no ha sido del todo bien cuidada, ¿no? Desgraciadamente. Entonces fluctúa mucho la última decimal. Entonces vamos a explicar cómo se usa la calibración, bueno, la balanza para la calibración de material volumétrico, la pipeta de 10 mililitros. Entonces va a tomar el vaso donde va a hacer las mediciones, lo pone en el platillo de la balanza, cierra la puerta y entonces tiene que llegar a una lectura estable. Ya que está ahí hay que hacer la tara, que es llevar a ceros con ese botón, de manera que se compense el peso o la masa del vaso. Si queda así, pues se puede volver a apretar y ya queda en ceros. Entonces vamos a tomar con la pipeta volumétrica 10 mililitros. Entonces del recipiente donde tenemos el agua que va a pipetear, va a tomar 10 mililitros, toma los 10 mililitros con la válvula de succión. Si se pasa de la marca, empuja con la válvula de empuje y ya que tomó los 10 mililitros, va a agregarlos al vaso para tomar la masa de los 10 mililitros que tomó. Ahí está con la válvula de empuje sacando el contenido del líquido, que es agua desionizada, para que nosotros podamos tener la densidad de esa agua. Así está calibrada la pipeta para que quede un cierto contenido de agua, pero está bien, así está calibrada. Y tomamos la masa. La masa es 9.8940 gramos. Empieza a variar, pero porque se evapora algo de agua. Ya esa lectura la vamos a tomar, 9.8939. Va a volver a tarar y va a tomar otros 10 mililitros.
afora a 10 mililitros antes de sacar la punta del agua y los va a poner en el vaso para hacer la nueva medición de masa. Y cuando caiga la última gota, se apoya la pipeta en el vaso y vamos a tomar la segunda masa. Cuando sea estable, 9.9143 gramos. Y toma el siguiente volumen de 10 mililitros. Lo que pretendemos es calibrar el instrumento de medición, en este caso el volumen de la pipeta, que nominalmente es de 10 mililitros. Está depositando otra vez el agua. Cierra las puertas para que pueda tomarse bien la lectura. Y cuando se estabiliza la lectura, tomamos el valor. Es 9.9058 gramos. Y así sucesivamente. El llenado de esta tabla es el que se va a hacer con el procedimiento 1, en donde voy a ver las masas que vi en la balanza, que corresponden al valor nominal de la alícuota de 10 mililitros. Anoto las temperaturas, voy a anotar aquí un factor de corrección que estoy llamando volumen específico corregido, porque tiene unidades de mililitros sobre gramo, y que voy a ver que aparece en una tabla. Y hago el producto de las masas de cada repetición por los volúmenes específicos corregidos a la temperatura que haya yo medido, y obtengo así el volumen ya calibrado. En el procedimiento 2, lo que se omite es este tarado intermedio del recipiente. De manera que cuando hago la segunda adición de volumen, que ya tengo 20 mililitros en el vaso de precipitados que está en la balanza. Ahora son 20 mililitros. Sí, porque no estoy tarando en forma intermedia. Esa es la diferencia. En el procedimiento de calibración de material volumétrico es importante hacer mediciones de temperatura. Entonces va a medir la temperatura a la que se encuentra el agua que va a usar para hacer la calibración. Esa temperatura es de 15 grados Celsius, más o menos 1 grado centígrado. Vamos a hacer eso cada vez que vaya agregando el volumen de 10 mililitros al vaso que va a estar dentro del platillo de la balanza, para poder hacer una corrección con una tabla. Entonces tara el vaso para hacer las mediciones de masa de los 10 mililitros que toma con la pipeta. Entonces toma los primeros 10 mililitros, se fija que no haya aire, lo lleva a la marca. Normalmente uno se pasa de la marca y luego con la válvula de empuje ajusta para que el menisco, la parte baja del menisco quede con la marca alineada. Entonces agrega los primeros 10 mililitros en la balanza, en el recipiente que está en la balanza, y bueno, cuando haya agregado el volumen va a cerrar las puertas y va a medir la masa. Entonces ya terminó de agregar el volumen de 10 mililitros, cierra las puertas y vemos que se estabiliza la lectura y llega a un valor de 9.8339 gramos. Va a tomar la temperatura, está tomando la temperatura con el termómetro, porque podría variar, entonces necesitamos estar seguros de cuál es la temperatura. Sigue estando en 15 grados Celsius, más o menos 1 grado. Va a tomar el volumen, no va a tarar en este caso, porque vamos a hacer adiciones sucesivas y vamos a tomar la masa total, la masa acumulada. Entonces deposita el segundo volumen de 10 mililitros para que podamos medir la masa. Ahí está vaciando el contenido, todo debe estar dentro del vaso.
Ahí está, hasta la última gota. Cierra las puertas. Y vamos a tener la segunda lectura de masa acumulada. Sería 19.7024 gramos. Va a volver a medir la temperatura. Si cambia, pues anotamos la temperatura que queda. Y si sigue en 15 grados Celsius, más o menos 1 grado. Toma la tercera porción de volumen de 10 mililitros. Afuera lleva el menisco a la marca, en su parte baja el menisco, y añade esa tercera porción de 10 mililitros, del cual vamos a tomar la masa acumulada. Sería una masa, en este tercer caso, equivalente a 30 mililitros agregados. Está depositando la última parte del volumen de 10 mililitros, los terceros 10 mililitros. Cierra las puertas y vamos a tomar la masa, que es de 29.5989 gramos. En el procedimiento 2, la tabla es muy parecida, pero las masas que voy anotando aquí son masas acumuladas de líquido, ¿no? Correspondiente a 10, a 20, a 30 mililitros, etcétera, de valor nominal de volumen agregado, pues ahora tendré masas que van creciendo, en principio en forma lineal. Aquí tengo las temperaturas a las que fui haciendo las mediciones. También uso el mismo tipo de volumen específico corregido y la misma expresión para obtener el volumen de calibración. Los valores de corrección, los factores de corrección, que son estos volúmenes específicos corregidos, los leo de la última columna de esta tabla, que yo consulté del libro de Harris, Análisis Químico Cuantitativo. ¿Cómo se obtuvieron estos factores de corrección? Eso bien explicado más o menos aquí. Yo tomé estos notas de las guías de trabajo de calibración de material volumétrico y gravimétrico de una organización que se llama Euramet, porque es europea. Aquí ustedes ven que a la masa de líquida se le multiplica por estos dos factores de corrección. Un primer factor que es debido al empuje del aire, el principio de Arquímedes, porque las pesadas de cualquier objeto dentro de la balanza o cualquier cosa que esté dentro de la balanza está inmersa en aire. Y el segundo factor, que es el que se usa para corregir y llevar al volumen de 20 grados Celsius, el volumen que dispensa en este caso la pipeta a 20 grados Celsius, se debe a la expansión o contracción de volumen del material del cual está hecho el instrumento volumétrico. Entonces, estos dos factores son los que me llevan al volumen específico corregido, que es el que voy a poner en mis tablas y que leo de la tabla del libro de Harris. Ahora vamos a ver cómo debemos tratar los resultados obtenidos en la experimentación de calibración de la pipeta volumétrica. La primera tabla ya está llena. Vean cómo estas masas son prácticamente todas muy cercanas a 10 gramos. Las temperaturas son cercanas, pero no necesariamente es la misma. Los factores de corrección, que son los volúmenes específicos corregidos, los tomo de la tabla. Por ejemplo, para 17 grados Celsius usaría 1.0023 mililitros sobre gramo y para 18 grados Celsius uso 1.0025 mililitros sobre gramo. Vean que efectivamente son los valores que estoy usando para 17 grados Celsius y para 18 grados Celsius. Y aquí ya tengo los volúmenes de calibración que dispensa la pipeta o que dispensaría la pipeta de 10 mililitros a 20 grados Celsius. Vean que en esta gráfica de volumen de calibrado, que nominalmente es 10 mililitros, contra número de repetición, efectivamente obtengo una tendencia constante con una dispersión aleatoria. Pero vean ustedes que el volumen promedio
no es 10 mililitros, es otro valor, ¿no? Entonces quiere decir que esta pipeta pues ya no dispensa los 10 mililitros a 20 grados Celsius. Si trato los datos que obtuve en una hoja de cálculo, por ejemplo de Excel, obtengo el valor promedio de las 10 mediciones y la desviación estándar, que están aquí. Y luego redondeo los valores como se acostumbra a hacer, como viene en la nota técnica 1297 del National Institute of Standards and Technology, en donde tomo el primer dígito de la desviación estándar, el primer dígito diferente de 0 de izquierda a derecha, y el que le sigue, el segundo, lo voy a redondear, dependiendo del valor que vea en el tercer dígito. Si en la posición del tercer dígito hay un 0, 1, 2, 3 o 4, dejo el segundo dígito como está. Pero si el tercer dígito tiene valores de 5, 6, 7, 8 o 9, redondearía en 1 el segundo dígito, ¿no? Le sumaría un 1 a esta posición y ya pondría el valor redondeado. En este caso se redondea a la milésima. Y en este caso tendría que redondear a la milésima el volumen promedio de calibración. Como tengo en la posición de la 10 milésima un 6, entonces aumento en 1 el valor de la milésima y por eso aquí estoy anotando 9.919 mililitros, más o menos 0.019. Se acostumbra a construir un intervalo de confianza al 95% del nivel de significancia, como viene, por ejemplo, en el libro de Miller y Miller de Estadística y Quimiometría para Química Analítica. Tengo que ir a una tabla de la distribución T de Student para 95% de nivel de significancia y el número de grados de libertad, que sería el número de repeticiones menos 1. Como hice 10 repeticiones aquí, por eso el número de grados de libertad es 9. Entonces, a 95% de nivel de significancia, leo para 9 cuánto me da el valor de la T crítica, que es 2.262, como estoy mostrando aquí. Y entonces, así construyo el intervalo de confianza. Al valor promedio voy a sumar o restar el valor de la T crítica para el nivel de significancia elegido y el número de grados de libertad según las repeticiones, multiplicada por la desviación estándar de los datos divididos entre la raíz cuadrada del número de repeticiones. Eso en este caso me lleva a este valor de 0.014 mililitros para lo que se conoce como incertidumbre expandida. Y bueno, normalmente puedo hacer una comparación estadística de este estimador de volumen promedio con respecto al valor de referencia de 10,000 litros. Para eso, como se explica también en este libro, uso una T calculada de esta forma, donde en el numerador al volumen promedio calibrado que tengo, le resto el volumen de referencia, que en este caso es 10,000 litros, lo divido entre la desviación estándar que obtuve y lo multiplico por la raíz cuadrada de n. Entonces, eso me lleva a un valor de T calculado de 13.6 y el valor de T crítico para 95% de nivel de significancia y 10 repeticiones, como había visto en la tabla de la distribución T de Student, es 2.262. Como el valor de T calculado de esta manera es mayor al valor de T crítico, concluyo que el volumen promedio que obtuve no es igual al volumen de referencia. Se dice técnicamente que se rechaza la hipótesis nula de que debía obtener 10,000 litros y entonces el volumen dispensado, de acuerdo a este procedimiento, me llevaría a 9.919 mililitros más o menos 0.014. Para el segundo procedimiento, la tabla que lleno es muy parecida, solo que ahora la masa es masa acumulada de todo el líquido, toda el agua que está en el vaso,
cada vez que deposito 10 mililitros. Uso la misma tabla. Vean ustedes que para 19 grados Celsius ya estoy usando un factor distinto de 1.0027 mililitros sobre gramo. Y eso me lleva con esta expresión a multiplicar la masa de alícuota por el factor de corrección, volumen específico corregido, para obtener estos volúmenes de calibración. Grafico esos volúmenes de calibración obtenidos experimentalmente contra el valor nominal de volumen. Vean ustedes que este valor nominal de volumen, a diferencia de muchos casos experimentales, no tiene incertidumbre, ¿no? Porque es el valor nominal, que es una de las hipótesis para hacer regresión lineal. Entonces, hacemos la regresión lineal de los datos, pero tenemos que usar varios parámetros de esa regresión lineal. Si la ecuación de la recta, como veo que efectivamente los datos siguen una tendencia lineal, hago el ajuste de regresión por mínimos cuadrados a una línea recta. Entonces, esta es la ecuación de la recta, donde M con este gorro es el estimador de la pendiente y esta B gorro es el estimador de la ordenada del origen. En nuestro caso, la ordenada, estoy graficando el volumen de calibración y el valor de la X, la abscisa, es el valor de volumen nominal. Por las ecuaciones de regresión lineal que vienen en varios libros, como el libro de Baird de experimentación o el libro de Miller y Miller, yo obtengo estas ecuaciones o parámetros que calculo que son para cálculos intermedios. Así obtengo el valor de R cuadrada. Vean que uso los valores intermedios de sumas de cuadrados de X y Y la suma de los productos XY. Vean que no es común, pero como estoy usando instrumentos con muy poca incertidumbre, el coeficiente de correlación cuadrático me da varios nueves. Me da 6 nueves, ¿no? Difícilmente en algún procedimiento logro 4 nueves, ¿no? Sin embargo, aquí, por lo que estoy diciendo, este coeficiente de correlación es muy alto. Vean ustedes que la pendiente la obtengo con estos parámetros auxiliares también y me da algo cercano a 1, como era de esperar. Y la ordenada al origen la obtengo y me da también algo cercano a 0, como era de esperar. Sin embargo, voy a poder, a través de la desviación estándar de la regresión, que me da este valor, que es mucho más importante desde mi punto de vista que el coeficiente de correlación cuadrático. Esta es una medida de la desviación estándar de las mediciones. Vean que se parece a las desviaciones estándar que obtuvimos para el volumen en el procedimiento 1. Entonces está en mililitros esta desviación estándar y propagando la incertidumbre con una hipótesis que se llama de homocedasticidad, que quiere decir que todas las mediciones tienen la misma desviación estándar en el eje de las ordenadas y que en el eje de las abscisas no hay incertidumbre, pues obtengo las desviaciones estándar de todos los estimadores que pueda tener, entre ellos la pendiente y la ordenada al origen. Entonces obtengo la desviación estándar de la pendiente y la desviación estándar de la ordenada al origen. Y así puedo decir que la pendiente, en este caso la tengo que redondear a la 100 milésima, y sería 0.99318 más menos 0.00021. La ordenada al origen es 0.021 más menos 0.013 mililitros, ¿no? Puedo entonces obtener el volumen de calibración de esta recta que obtuve por mínimos cuadrados, que sería la pendiente, el estimador de la pendiente que obtuve, multiplicada por el valor nominal de volumen de la pipeta, más la ordenada al origen que obtuve por regresión lineal
por mínimos cuadrados. Entonces hago el producto y la suma que está indicada y obtengo que el volumen de calibración es este y tengo que obtener su desviación estándar. Para eso voy a ilustrar cómo se hace con la ecuación de incertidumbre expandida o propagación de incertidumbre. Eso viene explicado en varios lugares, pero yo estoy usando el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos, la nota técnica 1297. Aquí tengo que el volumen de calibración depende de dos variables, que serían la pendiente y la ordenada del origen, que tienen incertidumbre, y un parámetro que no tiene incertidumbre, que es el valor de volumen nominal de la pipeta. Sin embargo, como la pendiente y la ordenada del origen la obtengo de los mismos puntos, están correlacionados desde el punto de vista estadístico. Entonces tengo que usar una expresión de propagación de incertidumbre que no solamente incorpora las varianzas de la pendiente y la ordenada del origen, sino también la covarianza entre ellas. Esto hay que tener cuidado, sobre todo en donde existen parámetros o variables que están correlacionadas, ¿verdad? Entonces, obtengo la covarianza con las expresiones auxiliares que calculé primero, y ya que tengo la covarianza, calculo la varianza del volumen de calibración. Entonces, para eso tengo que hacer la derivada parcial del volumen de calibración con respecto a la pendiente. Es fácil, ¿no? Eso me da el volumen nominal de la pipeta, o sea, 10,000 litros. Y también hago la derivada parcial del volumen de calibración con respecto a la ordenada del origen, pero pues es igual a 1, ¿no? Entonces las derivadas parciales son muy sencillas. Sustituyo para obtener la varianza del volumen de calibración y con su raíz cuadrada obtengo su desviación estándar. Y luego pues ya redondeo, como dije anteriormente, de manera que al redondear la desviación estándar, en este caso también llego a la milésima del mililitro, por lo tanto tengo que redondear el valor promedio del volumen obtenido en este procedimiento 2 a la milésima. Por eso este dígito, ya que sigue de un 5, lo voy a tener que poner en 3, ¿no? A la hora que redondeo. Puedo construir el intervalo de confianza al 95% de nivel de significancia. En este caso, la T crítica que leo es para el 95% de nivel de significancia, pero 8 grados de libertad. ¿Por qué 8 grados? Porque hice 10 puntos para la curva de calibración, pero obtengo dos parámetros que son pendiente y ordenada al origen. Por eso el número de grados de libertad no es 9, sino 8. Y construyo el intervalo de confianza, como ya expliqué anteriormente, y me lleva a este valor de volumen. Puedo comparar estadísticamente esto contra el volumen de referencia y veo que efectivamente la T calculada es 9,9, es mayor que la T crítica para 95% de nivel de significancia y 8 grados de libertad, que es esto. Y entonces concluyo que rechazo la hipótesis nula. O sea que el volumen dispensado por la pipeta, de acuerdo a este segundo procedimiento, sería este, a 20 grados Celsius. Y ahora puedo comparar estadísticamente los valores que obtuve del volumen de calibrado, tanto por el procedimiento 1 como por el procedimiento 2. Para ello uso el algoritmo que viene descrito en el libro de Miller y Miller. Entonces, primero comparo las desviaciones estándar. Para comparar las desviaciones estándar, uso una distribución que se llama F de Fisher. Calculo la F de esta forma, utilizando en el numerador la desviación estándar más grande, y me voy a una tabla de la distribución F, que viene al final también en la parte de los apéndices del libro de Miller y Miller,
Aquí puedo ver que para uno de los procedimientos, el procedimiento 1 tenía 9 grados de libertad y para el procedimiento 2 tenía 8 grados de libertad. Entonces, para la F crítica, para 9 grados de libertad del procedimiento 1 y 8 grados de libertad del procedimiento 2, me da 4.357. Por eso comparo la F calculada contra esta F crítica. Y como es menor la F calculada que la F crítica, no puedo rechazar la hipótesis nula de que las dos desviaciones estándar son iguales desde el punto de vista estadístico. Con esa información, voy a comparar ahora la exactitud de los procedimientos de calibración. Eso a través de la distribución t-de-Student, ¿no? Solo que el algoritmo me lleva a obtener este número de grados de libertad combinado y esta desviación estándar combinada, que es un promedio, como un promedio ponderado de las desviaciones estándar que obtuve para cada uno de los procedimientos. Y eso me lleva a una t calculada de esta manera, que vale 6.162. Comparo contra la t crítica para 95% de nivel de significancia, pero 17 grados de libertad. No tengo el valor de 17, pero está entre 2.13 y 2.08. Calculado con Excel me da 2.11. Y como la t calculada es mayor que la t crítica, llegamos a la conclusión de que hay una diferencia significativa entre los dos procedimientos de calibración. Entonces tendríamos que elegir alguno de los dos. Yo usaría el procedimiento 2, creo que tiene menos fuentes de incertidumbre que el procedimiento 1, pero bueno, habría que discutirlo, ¿no? Con eso terminaríamos el tratamiento de los datos del experimento de calibración de la pipeta volumétrica. La segunda parte de la experimentación que vamos a ver tiene que ver con la caracterización de tabletas de ácido ascórbico, midiendo por un lado la masa de 10 tabletas y también algunos parámetros de longitud como el diámetro o el espesor de la tableta. Aquí estoy ilustrándolo con una balanza de 5 dígitos, pero nosotros vamos a ilustrar, bueno, a hacer el experimento con una balanza de 4 dígitos. Ahora vamos a ilustrar cómo se hacen mediciones para control de calidad de tabletas que se usan para administrar ácido ascórbico. Son tabletas de color rosado con puntos cafés. Esas cosas se dicen, se hace toda una serie de caracterizaciones de la tableta. Nosotros vamos a medir algunas longitudes que sirven para saber cómo es la tableta con el vernier. El vernier, que es el instrumento que están viendo. Entonces va a tomar la tableta con unas pinzas y va a medir el diámetro de la tableta. Entonces, ya que está colocada la tableta, ve la escala de regla y la escala del nonio para saber cuál es la longitud que llamamos diámetro, y es igual a 1.024 centímetros más menos 2 milésimas de centímetro. Ahora va a medir el espesor de la tableta. Entonces toma diferente la tableta para poder medir el espesor. Entonces va a leerla con la regla y el nonio, que es la escala de abajo. Está viendo las dos escalas. Cuando coinciden la línea del nonio con una línea de la regla, va a tomar la lectura. Y es de 0.428 centímetros más menos 2 milésimas de centímetro, que es la resolución del vernier que estamos utilizando. Ahí está mostrando la lectura
en la escala de nonio, que es la de abajo, y la regla, que es la de arriba, coinciden dos líneas, que habría que ver cuáles son, y esa sería la lectura del diámetro de la tableta. Muy bien, ahora vamos a medir la masa de la tableta del ácido ascórbico. Lo va a hacer con una charolita, que así les llamamos a estos pequeños recipientes. Entonces pone el recipiente, la charolita, va a tomar una masa, pero va a tarar para que se compense la masa de la charolita y muestre una lectura de 0 gramos, con lo que la lectura que dé la tableta puesta en la charolita dará la masa de la tableta solamente. Entonces leemos cuando se estabilice la lectura y vemos que es 0.3896 gramos. La tabla que vamos a llenar es esta, la masa de las tabletas, el diámetro y el espesor de esas tabletas. El diámetro lo vamos a poner en centímetros, lo vamos a expresar en centímetros, y el espesor en milímetros. Ahora vamos a mostrar los resultados que obtuvimos al hacer las 10 mediciones. Esta es la tabla ya con las mediciones hechas. Vean ustedes que hay una dispersión más grande en los datos de masa con respecto a los de volumen de la pipeta de 10 mililitros. Con el diámetro, ¿no? El diámetro es mucho menos disperso, al parecer, pero el espesor también es bastante disperso. Si obtengo con una hoja de cálculo, por ejemplo de Excel, los valores promedio y las desviaciones estándar para los 3 parámetros medidos, obtengo entonces las mediciones de 0.409 gramos de la masa de la tableta promedio con 0.016 gramos de desviación estándar. Para el diámetro promedio obtengo 1.022 centímetros con una desviación estándar de 0.0043 centímetros. Y el espesor promedio de las tabletas es 4.38 milímetros. Y la desviación estándar de ese espesor es del orden de 0.13 milímetros. Y bueno, puedo construir sus intervalos de confianza, ¿no? Entonces, construyo el intervalo de confianza para 95% de nivel de significancia con una T crítica que ya habíamos visto antes de 9 grados de libertad, ¿no? Que es 2.262 para una distribución T-de-Student. Y obtengo este intervalo de confianza. O sea, de cada 100 mediciones, 95 estarían en estos intervalos, en principio, ¿sale? Es lo que dice la teoría. No tengo especificaciones para el diámetro ni para el espesor, pero de las tabletas que usamos, que las compramos, sí había una especificación de masa de tableta. Bueno, aquí estoy ilustrando el valor que estoy recordando. Para 9 grados de libertad y 95% de nivel de significancia, el valor de T crítico era 2.262, ¿no? Y comentaba yo que el fabricante en la etiqueta del frasco de donde tomamos las tabletas, dice que una tableta es de 340 miligramos. Sin embargo, nosotros obtuvimos esto experimentalmente. Es algo interesante porque no corresponde la masa que nosotros medimos. Es mayor, inclusive, que la que dice el fabricante. Bueno, quién sabe. Pero en una experimentación posterior vamos a hacer el análisis del ácido ascórbico en las tabletas y vamos a ver si cada tableta cumple con la especificación que dice el fabricante, que serían 300 miligramos de ácido ascórbico por tableta. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hacemos nosotros análisis
de principios activos en tabletas, el medir la masa de una tableta varias veces, la farmacopea habla de 20 veces. Nosotros tenemos que saber la masa promedio experimental, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y vamos a ver si, como dice el fabricante, tiene 300 miligramos de ácido ascórbico por cada tableta. Y les damos las gracias por su atención a este video.